Lo que se dice en el lenguaje del Espíritu es amor, es perdón, es gracia, es misericordia, es salvación, es bendición. Lo que dice el lenguaje del Espíritu es santidad. Nadie les enseñó teología a estos pescadores, pero sin embargo, sus labios proclamaron el advenimiento de una nueva era mesiánica que tenía su cumplimiento en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos enseñaron ellos la sabiduría de Dios, porque hablaron en el Espíritu, y el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Dice Pablo, ¿quién conoce al hombre sino su propio espíritu? Asimismo, nadie puede conocer a Dios si no le es dado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Y lo que estos hombres estaban hablando era por el Espíritu, y nos estaban dando a conocer las maravillas de Dios. La segunda declaración este día es que el Espíritu Santo inspira a hablar el lenguaje de Dios. Es frecuente tomar un transporte público, seguramente a usted le ha ocurrido, y de repente usted comienza a escuchar un diálogo, una conversación, ya de personas adultas, ya de jóvenes, pero conversaciones sucias, obscenas, conversaciones de mal gusto que fastidian el espíritu. Pero molesta más escuchar a jóvenes cristianos con conversaciones francamente desagradables. Eso sí que molesta más. Conversaciones vulgares, charlas de todos los colores, especialmente verdes. Eso sí que molesta. Porque ese no es el lenguaje de Dios, porque así no habla el Espíritu a través de la iglesia. Es desagradable escuchar conversaciones entre creyentes, conversaciones de todos los calibres, o tratos en casa de todos los calibres, hasta de dobles y hasta de triples. Eso es muy comprometedor, porque ese no es el lenguaje del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu Santo es otro totalmente diferente. El Espíritu Santo nos inspira a hablar la gloria de Dios, la santidad de Dios, a recrearnos en conversaciones que ennoblecen el alma. El lenguaje del Espíritu siempre es para edificación. ¿Está usted edificando a su esposa? ¿Está usted edificando a sus hijos con lo que dice en casa? ¿Se edifican entre los jóvenes? ¿O las conversaciones son teñiditas de diversos colores? Cuidado, ese no es el lenguaje del Espíritu Santo. Hay conversaciones de moda. ¿Cuáles son las conversaciones de moda hoy? Las conversaciones de moda hoy, por las circunstancias que vivimos, son los candidatos presidenciales y los debates presidenciales, ¿cierto? Y eso está en boca de todo mundo. Que si Mocus, que si Noemí, que si Petro. Unos dicen que a Mocus le falta amarrarse los pantalones para que no se le caigan como en la alcaldía. Otros dicen que Petro juega al polo y no juega al polo, pero que finalmente él no va a ser el palo.
Otros dicen que a Noemí le falta pelo para moño. Otros dicen que a Vargas Lleras el asunto no lo está viendo de color pardo, sino más bien oscuro. Al fin y al cabo, esto de debates y tómbolas presidenciales es asunto de santos y pecadores. Esas son las conversaciones de hoy en día. ¿O no ha trabado usted una conversación al menos pasajera respecto a esto? Pero Pablo, en la epístola a los Colosenses, nos invita para que nosotros cantemos salmos, cantemos himnos, entonemos cánticos espirituales que inspira el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pablo nos invita a que renovemos no solamente la mente y el corazón, sino que renovemos también nuestro lenguaje. Pablo nos invita a hablar el lenguaje del Espíritu Santo. Volvamos al texto bíblico. Dice el verso 14 y el 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cómo explicar, hermanos, que quien negó a Jesús y maldijo la noche en que estaban juzgando al Señor, ahora esté proclamando a Cristo? ¿Cómo explicar que el que negó ser discípulo del Señor y que se fue y se escondió, cómo explicar que ahora está defendiendo a su maestro? ¿Cómo entender que aquellos 11 que estaban atemorizados a puerta cerrada, tenían miedo de los judíos y de las autoridades, ahora están presidiendo públicamente ante judíos y ante autoridades judías y romanas, están presidiendo una proclamación de Jesucristo resucitado? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender todo eso? Que al canto del gallo Pedro se descubrió que su alma estaba turbada, angustiada y maldiciente, que tuvo miedo y que huyó, pero ahora levanta su voz, es el primero en ponerse en pie y decir: escuchen, varones israelitas, lo que os digo. ¿Cómo entender esto? Hay una sola explicación. Hay una sola explicación que deja los temores, los miedos, las acechanzas, el alma turbada a un lado, y que surge del ser humano esa capacidad de poder para enfrentar las circunstancias de la vida. El Señor dijo en Hechos capítulo 1 y verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, lo que estaba sucediendo es que estos que estaban atemorizados, que tenían miedo, recibieron la fuerza, el poder del Espíritu Santo en su corazón, y ahora nada les atemoriza para enfrentar la vida, nada les atemoriza para enfrentar las autoridades judías. Ahora están frente al pueblo y con autoridad denuncian a los judíos, denuncian a los romanos. En presencia del pueblo proclaman que hay un Señor, que hay un resucitado. ¿Quién les